a hacer esta revisión, ¿no? De los medios, las narrativas, los temas. Sí, vamos a hacer esta revisión que creo que se liga, digamos, con el tema central que se abordó el día de hoy en el quién es quién de las mentiras, que es fundamentalmente la Guardia Nacional, este anuncio que hace el presidente de un decreto para que la Guardia Nacional pase a formar parte de manera, ahora sí que formal, de la Secretaría de Defensa Nacional. Generó muchas reacciones, desde ayer lo decíamos, y hoy se retoman la cantidad de reacciones por parte de la prensa y de actores de la oposición, en donde ya adelantaron que van a pedir la inconstitucionalidad de este decreto. Pero ¿de qué manera se plantea? Creo que es importante observarlo, y de quiénes vienen, que es un poco de lo que habla el presidente hoy. ¿Quiénes son los que se están oponiendo de manera digamos, flagrante a esta iniciativa, como lo han hecho con, pues, ahora sí que el 99% de las iniciativas de este gobierno, ¿no? ¿Quiénes están detrás de eso? No es gente o no son actores que puedan ser señalados como neutros o como voces independientes, ¿no? Creo que en eso se honestos. Centró el día de hoy. Honestos. El día de hoy se centra ahí el tema del desmentido. Y sin duda es sano el debate que se abre, ¿no? ¿Qué dice el presidente López Obrador? Bueno, vamos a exhibir esto, se hace a través de la sección de Vilchis, pero también el presidente más adelante retomó algunos tweets. Ahí tenemos algunos. José Antonio Crespo, hoy bastante crítico de la 4T, ahí se muestra... Abierto opositor, sí. Abierto opositor, dice con razón AMLO, que antes la Constitución se respetaba en la forma pero se violaba en el fondo, es lo que decía López Obrador, y según Crespo, ahora, con el cambio verdadero, la Constitución se está violando tanto en la forma como en el fondo. Es parte de lo que se retomó. También se habló de Chumel Torres, Denis Dresser, Emilio Álvarez y Casa. Él fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF un tiempo, supuestamente era de izquierda, hoy es de los más conservadores. Ahí está el senador. Dice, ni así, presidente, ni violando la ley puede pasar la Guardia Nacional a la Sedena. La Guardia Nacional fue creada por una reforma constitucional y ello no lo puede violentar un acuerdo administrativo suyo. Ahí está parte de ese planteamiento opositor. ¿Quiénes más se oponen? A Denis Dresser, otro decretazo presidencial con los siguientes efectos: viola la división de poderes y contrapesos al saltarse al Congreso, debilita a la democracia al ignorar sus procesos básicos, militariza más al país sin controles o supervisión civil. Es un acto autoritario. Punto. Aquí Denis Dresser, hablando de dos debates diferentes, ¿no? O sea, por un lado el tema de si la Guardia Nacional debería o no debería formar parte de Sedena, o sea, en sí mismo ese debate que habla de... se está manejando desde la oposición que eso significa la militarización del país, y por otro lado el tema de cómo se está tomando esta decisión, si hay una violación de la división de poderes y si hay una violación de la ley. El gran mensaje aquí de la oposición es: se está violando la ley, y eso es lo que se discute también desde Palacio Nacional, en voz del presidente, cuando dice, bueno, aquí pues todos tenemos facultades. Yo tengo la facultad de emitir un decreto, tengo la facultad de mandar una iniciativa, el Congreso tiene su facultad para decir si sí va o no va, cada uno hace sus cálculos, y la Corte tiene la facultad de, en un momento dado, frente a una acción de inconstitucionalidad, decir ¿es constitucional o no es constitucional? Sin duda, y el presidente tiene estos instrumentos. La reforma constitucional la va a enviar. El decreto lo va a hacer, no lo conocemos aún, por cierto. O sea, se está debatiendo de algo que no se conoce. Y también se va a enviar una reforma, digamos, que no requiere una vía de mayoría calificada, sino simple, al estilo de lo que sucedió con el debate de la reforma eléctrica. Primero una constitucional, no la aprobaron los opositores, entonces se metió una reforma simple, que requiere una mayoría simple, pues, de la 4T que se tiene. Entonces son varias pistas. Aquí hay un debate abierto, hay que insistir, no es un tema de censura. El presidente incluso presenta todo esto
para decir, aquí están sus argumentos. ¿Quiénes son? Entre otros también, Claudio X González, que recibe dinero de los Estados Unidos, así lo comentó López Obrador, y el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, que a su vez, pues su hermano controlaba de alguna manera el sistema informativo de conteo del IFE. Entonces, así que no tienen mucho de qué presumir, es lo que plantea López Obrador, que por cierto le preguntaron sobre esta coyuntura muy específica, la violencia en Guanajuato y en Jalisco. Y entiendo que tenemos, ¿no?, parte de lo que dijo López Obrador sobre esto, y ya vamos abordando más a profundidad de lo de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar al presidente. Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de Oxxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. Oye, estimado Azul, esto es importante porque cómo te enfrentas, esta es la realidad, este es el día a día, la violencia, el pan nuestro de todos los días. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esto? Dice el presidente, la Guardia Nacional, de entrada una corporación digamos que ajena a los negocios sucios de la Policía Federal anterior, y por eso queremos anclarla a la Constitución, a la Defensa Nacional y resolver todo este tipo de asuntos. O sea, sí, y el tema de la necesidad de una estructura sólida, no nada más en términos de organigrama, sino en términos de infraestructura, los cuarteles, la posibilidad de estar en los lugares, de hacer presencia y también de contar con una bola de instrumentos materiales para poder hacer frente a una situación como esta, que no es el caso de las policías estatales, muchas veces mucho menos de las municipales, en donde se ven superados, ¿no? Superados en fuerza, en armamento, en táctica, incluso por estos grupos organizados, criminales. Y entonces, cuando el presidente habla de cómo se ha venido robusteciendo y de cómo se ha venido aumentando la presencia en los puntos más críticos del país con cuarteles, pues está hablando de hacer frente a cosas como esta que vimos el día de ayer y que corrió las imágenes en redes sociales, en la televisión, sobre cuál fue la reacción que se da una vez que se dan estas detenciones y quemas de coches por todos lados, por cierto, en Guanajuato y en Jalisco. Gobernados por la oposición, por cierto, nada más para dejar ese dato. Y vamos a abordar el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y este gran debate que hay en torno a si debe ser parte o no de la Defensa Nacional y a través de qué instrumento, y si esto va a ser legal o no va a ser legal. Ya tenemos, ¿no?, a Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Rodrigo Cornejo, también militante de Morena, de muchas batallas frente a MC allá en Jalisco. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jorge Armando, Azul, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Y así es, pues hemos estado presenciando distintos hechos en el estado de Jalisco que son incidentes de seguridad y que hacen aún más importante el discutir primero la gestión de la seguridad en Jalisco desde el gobierno de la oposición, pero segundo, esta construcción de castillos en el aire de quienes dicen que el acuerdo es inconstitucional para modificar cómo funciona la Guardia Nacional, cuando están discutiendo sobre un documento que aún no conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena hacer dos puntualizaciones muy importantes, ¿no? En primer lugar, retomando lo que decía Azul, la Guardia Nacional es
producto de la depuración de la Policía Federal Preventiva o de la Policía Federal antiguamente, y se ha logrado en muy poco tiempo, antes de que concluya el sexenio, no solamente tener muchos más efectivos de los que se planteaba, por ejemplo, que tuviera la Gendarmería de Peña Nieto, que solamente llegó en todo un sexenio a 4,000 efectivos. La Guardia Nacional tiene 114,000, sino que aparte se tienen bastantes cuarteles como para hacer frente a estos hechos y contener la violencia. Hay 241 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Uno de ellos está en Zapopan, Jalisco, que es en donde se suscitaron los hechos de violencia el día de ayer, los bloqueos, o como le conocen popularmente, los narcobloqueos. Y que es importante resaltar que la cooperación entre la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad locales es indispensable para contener la violencia. Si se confirma o de confirmarse que fue capturada esta persona a la que le apodan el RR o el Tripa, que incluso era casi un influencer de las redes sociales, se mostraba con armas de lujo y carros de lujo, pues se confirmaría que por fin tendríamos a uno de los autores intelectuales o materiales del asesinato del anterior encargado de la Secretaría de Turismo en el estado de Jalisco. Jalisco tiene un problema fuerte de seguridad, debe atacarse, y para ello es que se busca mediante este acuerdo, como dice Azul, robustecer a la Guardia Nacional. Y a mí me parece que quienes critican a priori un acuerdo que no conocen solamente demuestran que les gusta jugar a ser ministros de la Suprema Corte en sus ratos libres, en vez de ser analistas serios o pretendidamente neutrales, como nos gusta nombrarlos, ¿no? Ahora, Rodrigo, efectivamente creo que hay un tema de fondo, que es de qué manera se enfrenta el tema a la seguridad. Hay una estrategia planteada. Y en este momento también el debate está centrado, bueno, lo decía, estábamos escuchando ahí el tuit de José Antonio Crespo, ¿no? Hay un tema de fondo y de forma. En las formas, en donde se adelantan a comentar un acuerdo que no existe, de todas maneras se plantean distintos escenarios, distintas facultades a los que apelan los actores de los tres distintos poderes. Bueno, no hemos oído a la Suprema Corte, por cierto, ni a ningún ministro sobre este tema, pero sí al legislativo, particularmente de la oposición. Aquí, ¿qué cosas nos pueden ayudar a entender lo que aquí está en juego en términos de cómo se toma la decisión? No, los acuerdos presidenciales o los decretos son un instrumento de la normalidad democrática. Si yo les contara a ustedes cuántos acuerdos presidenciales o decretos presidenciales ha emitido el presidente Joe Biden, el presidente de un país que a estos analistas les gusta admirar muchísimo, pues se vendría la oposición por los suelos, ¿no? Se caerían de la sorpresa de saber que el presidente Biden ha emitido 77 órdenes ejecutivas o decretos, como le conocemos aquí en México, durante todo el año pasado, y los seguirá emitiendo. Y estos acuerdos precisamente sirven para desbloquear o destrabar el proceso político cuando en este tema del equilibrio de poderes el Congreso o el Senado se niegan a aprobar legislación del presidente, tanto en Estados Unidos como en México, que son países que ambos podemos llamar democracias funcionales, o cuando menos que en su procedimiento se parecen a una democracia. Esta herramienta se usa todo el tiempo. Así que quienes dicen que por ser un acuerdo o un decreto y por ser administrativo es anticonstitucional, pues de nuevo, ¿no? Son ministros de la Suprema Corte de chocolate. Eso es falso, eso no soporta ningún análisis jurídico, y yo creo que ningún jurista serio pondría su credibilidad de por medio al decir que el acuerdo como instrumento legal, pues es algo que el presidente no puede usar o que es anticonstitucional, ¿no? Ahora, por ahí el senador Icaza también decía eso, y pues creo que no resiste ni el menor nivel de análisis. Así es, estimado Rodrigo. Ahora bien, es otro milagro de la 4T, porque quienes militarizaron al país ahora están preocupados por la militarización del país. Y obviamente en los aspectos negativos, en el mátalos en caliente, y hoy en día tenemos a un comandante de las Fuerzas Supremas que ordena el respeto a los derechos humanos. En el caso particular, por ejemplo, de Jalisco, es muy fácil para un tuitero conservador reaccionario escribir: no queremos la Guardia Nacional, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, en las tierras jaliscienses, que estamos observando a un estado en llamas, un Jalisco que se le ha salido de las manos al gobernador Enrique Alfaro, y pareciera que ese es el estilo del fosfo, o sea, ayúdenme, Federación, yo prometo mucho a nivel local, así como Samuel García no puede con el problema del agua, no puede Alfaro con el problema de la violencia.
Y sí se requiere una Guardia Nacional. Y el asunto de fondo es cómo resolvemos eso y cómo dejamos las instituciones a largo plazo y no a contentillo, ¿no? Por supuesto. Y mira, la Guardia Nacional se le conoce a nivel internacional a estos cuerpos como gendarmerías. El intento de gendarmería fallido de Enrique Peña Nieto fue un esfuerzo hecho a medias y mal hecho, de poder conformar un cuerpo que en todas las partes del mundo es muy normal y en todas las partes del mundo existe, que se llama gendarmería. La gendarmería es básicamente un cuerpo que tiene ciertas cosas que emulan o que retoman lo mejor de la disciplina militar. Por ejemplo, en la ley de la Guardia Nacional, en donde nadie se escandalizó, ya está establecido que parte de las unidades básicas de organización de la Guardia Nacional se parecen a la disciplina castrense. Por ejemplo, hay pelotones, hay escuadras, y eso ya es parte del funcionamiento de la Guardia Nacional. En segundo lugar, hay gente que dice que estamos militarizando al país al hacer este acuerdo, y no hay nada más desubicado que ello. Las obligaciones de la Guardia Nacional que se establecen en la ley de la Guardia Nacional son muy parecidas a las obligaciones que tenía la antigua Policía Federal consagradas en su propia ley, y hay diferencias muy claras, ¿no? No se necesitó que la Policía Federal fuera un cuerpo de este corte o una gendarmería para que pudiera ir y reprimir salvajemente a los habitantes de San Salvador Atenco bajo el mandato de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Ahí se comprueba con hechos que lo que dice el presidente es cierto. Es parte importante la voluntad del gobernante si un cuerpo de policía reprime o no a la población. Y en segundo lugar, si ya tenemos, como bien lo decía Azul, un cuerpo depurado en contraste con la Policía Federal, hay una diferencia muy importante entre la ley de la Guardia Nacional y la ley de la extinta Policía Federal, que es que los órganos de disciplina de la Guardia Nacional son también parecidos a lo castrense, es decir, se castiga duramente la insubordinación o la colaboración con los grupos del crimen organizado, y se les mantiene a los efectivos de la Guardia Nacional bajo una disciplina y un orden mucho más pulcro. Esto es muy normal. Va a haber gente que les va a decir que esto no es lo correcto, pero en Chile, en Brasil, en Italia, en España, en Francia y en Holanda se tienen cuerpos similares que son gendarmerías. Y estos cuerpos, incluso en el caso de Italia, que es un país que se parece a México en ciertas cosas como el combate al crimen organizado, los carabineros son parte de las Fuerzas Armadas, son la cuarta vertiente de las Fuerzas Armadas, además de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército regular, ¿no? Y se les permite llevar su arma a todas partes, es decir, son elementos que no necesariamente están encuartelados, cuando aquí, pues los elementos de la Guardia Nacional sí están encuartelados, sí hay un control civil, ¿no? Y la Policía Nacional de Colombia tiene una estructura también similar, en donde está bajo el Ministerio de Defensa, pero bajo control civil por una reforma constitucional que se hizo, pero está bajo el Ministerio de Defensa, encabezado por un civil. Entonces hay ejemplos en todo el mundo de cómo estas gendarmerías cumplen las funciones de Policía Nacional. No todos son ejemplos europeos, hay ejemplos latinoamericanos, y esas policías han funcionado bien o han dejado de funcionar y se han convertido en instrumentos represivos, como los carabineros de Chile, cuando presidentes de corte de derecha muy dura los utilizan para reprimir al pueblo. Así que yo creo que este acuerdo es sensato, es necesario, ojalá pase en una reforma constitucional, pero yo no veo mal que pase por un acuerdo. Hay que leerlo para entenderlo, y eso es lo que estamos esperando todos y todas, ¿no? Que salga el acuerdo para poder discutir sobre algo concreto. Exacto, para no seguir especulando. Pero sí, importante dar respuesta a algunos de los planteamientos que se han puesto ya sobre la mesa adelantadísimamente y haciendo específicamente señalamientos o acusaciones que pueden tergiversar, digamos, el origen o el sentido que se está dando a una iniciativa como esta. En fin, querido Rodrigo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada a estas horas de la mañana. Aprendimos mucho, Rodrigo. ¿Cómo no? Te mandamos un saludo. Gracias por dejarme platicar con su audiencia. Que estén muy bien. Muy buen día.